Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Excelencia Médica. ¿Cómo están? Estamos en el medio de las fiestas, del calor, y hoy nos encontramos con el doctor Rodolfo Aguad. Él es el jefe de cardiología de la Corporación Médica de San Martín. Un gusto tenerte con nosotros. Jorge, no sé por qué te digo Jorge. No sé. Tiene que quedar lindo. Rodolfo, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, el tema de hoy que nos convoca es infarto. ¿Cómo prevenimos el infarto? Así que mi primer pregunta es, ¿podemos prevenir el infarto? Estamos hablando de infarto del corazón, infarto del miocardio. Y yo creo que sí, si hacemos las cosas como hay que hacerlas, lo vamos a prevenir. Uno tiene que actuar sobre lo que llaman factores de riesgo. Y existen diferentes factores de riesgo. Existen aquellos factores de riesgo que son modificables y los que no son modificables. Y lo que uno tiene que actuar es sobre los factores modificables. ¿Cuáles son los no modificables que de alguna manera son los que no podemos, digamos, no podemos hacer nada para poder evitarlos? Exacto, fundamentalmente la edad y el sexo. Nosotros sabemos que la enfermedad, la enfermedad cardiovascular se incrementa con el paso de los años. Y bueno, el sexo no lo podemos cambiar tampoco. ¿Yo puedo cuidar todos los factores de riesgo que me estás contando y no tener nunca un infarto? No, tampoco es así. Pero, digamos, como uno siempre dice, cuanto menos factores de riesgo tengo, menos probabilidad voy a tener de tener un infarto. Pero bueno, la cardiología o la medicina no es matemáticas, ¿no? Contame, ¿qué entonces que tengo que cuidarme? Y fundamentalmente nos tenemos que cuidar de la hipertensión arterial, del tabaco, fundamental, controlar nuestro colesterol, ¿sí? Evaluar nuestra actividad, no ser obesos, hacer actividad física. Esos son los factores de riesgo más importantes. Otro factor de riesgo muy importante hoy es el estrés, a veces difícil de cuidar o de controlar, ¿no? El estrés por sí solo no nos va a producir un infarto, quizás, o quizás sí puede ser probable. Sí, es un factor de riesgo y por sí solo hay pacientes que no tienen otros factores de riesgo y sí desarrollan un infarto y lo único que tienen es estrés. Yo tengo un paciente con infarto, tengo una persona que se presenta con infarto. ¿Qué secuelas me deja una persona? ¿De acuerdo a cómo yo tome el tema? ¿De acuerdo a cuándo llega al lugar de atención? ¿O esto no tiene ninguna importancia? Sí, es muy importante cuándo nosotros podemos intervenir. Cuanto más precoz intervenimos, menos secuelas le va a quedar a esa persona. Por eso uno trata de intervenir dentro de las primeras 3 horas. Las probabilidades de salvar, como nosotros decimos, salvar músculo, ¿sí? Cada minuto es un minuto, son horas, sí, en el músculo cardíaco. Yo tengo una pregunta. Si yo tengo 3 horas por delante y puedo disminuir la secuela que me puede dar un infarto... Totalmente. ¿Cómo hago para darme cuenta que tengo que ir rápidamente y me tienen que atender rápidamente? Bueno, tenemos que evaluar los síntomas del paciente. Generalmente el paciente que tiene un infarto tiene un dolor a nivel del pecho, que en realidad lo refieren más como, no como dolor, sino como una opresión. Algunos lo describen como que es la pata de un elefante que les está apoyando sobre el pecho. Exacto. Ese dolor generalmente se queda en el pecho, esa sensación de opresión se queda en el pecho, a veces se va hacia el brazo izquierdo, a veces se va hacia la mandíbula o hacia la espalda. Cuando nosotros tenemos un dolor con esas características, rápidamente tenemos que ir a la consulta. Y más si ese dolor perdura más de 5 o 10 minutos, no tenemos que perder tiempo. Si yo voy a la consulta y tengo 3 horas de espera, ¿qué tengo que hacer? No, pedir que no tenga 3 horas de espera y que lograr que lo atiendan rápido. Es fundamental. Esto es fundamental. Fundamental. Entonces, cuando tienen este dolor, tenemos que saber cómo es el síntoma para poder detectar nosotros mismos como pacientes el hecho de la velocidad de atención. Así es. Cuanto más rápido vamos a la consulta, cuanto antes nos atienden, mejor. Y algo importante, no nos tenemos que valorar en que si tengo un electro normal, pues yo puedo tener un electro normal ahora y dentro de 5 minutos tener un infarto. Y por eso es importantísimo recalcar las características del dolor. También es importante en la gente mayor, a veces, digamos, gente más de 75, 80 años, el síntoma no es tan característico. Pueden aparecer síntomas
no tan característicos, pero que nos pueden ayudar a pensar en un infarto. Por ejemplo, en pacientes adultos mayores, en los adultos mayores que es frecuente... A veces aparecen con sensación de falta de aire, sensación de mareos, caídas, pérdida de conocimiento. Esos también a veces pueden debutar de esa manera con infarto porque no tienen ese dolor característico. Igual a veces los diabéticos tampoco tienen tanto dolor característico. Y dentro de las patologías, dentro de las personas que se internan por un infarto, porque se internan, tienen una internación inmediata, ¿cuál es la frecuencia que tenés en varones como en mujeres y cuál es la edad más frecuente de este tipo de evento? Antiguamente decíamos que, el más frecuente el infarto es en el hombre, dado que la mujer durante un periodo de su vida se ve protegida por las hormonas. Sin embargo, con el correr de los años se va incrementando el infarto en las mujeres. La de promedio que más se ve es alrededor de los 65 años, pero últimamente estamos viendo muchos infartos en gente joven, tanto en hombres como en mujeres. ¿Causa puede ser el estrés que me estabas contando Yo antes? creo que sí, y que cambió mucho también el estilo de vida, ¿no? El tipo de alimentación que tenemos, se fuma más, la mujer ahora fuma mucho más que antes. ¿Se ven más mujeres con infarto? Sí, se ven más mujeres últimamente. Cuando nos lastimamos, cuando nos fracturamos, tenemos rehabilitación. Sí. Cuando tenemos un EPOC, tenemos rehabilitación respiratoria. Cuando tenemos un evento cerebral, una ACV, inmediatamente aparece la rehabilitación. ¿Tenemos rehabilitación con un infarto? Por supuesto, nosotros empezamos a rehabilitar al paciente desde el día que se interna, ya con las conductas que les vamos dando desde el día que se interna. No le dan más de comer, no le dan más sal, no le dan más cigarrillo. Eso seguro, en la internación no hay sal, no hay cigarrillo, no hay nada, pero bueno, se les empieza a comentar que uno lo que va a intentar es volverlo a su vida habitual, cambiando su estilo de vida. Es decir, ya desde la misma internación se les explica que si fuman van a tener que dejar de fumar, van a tener que controlar muy bien su presión arterial, van a tener que hacer actividad física y posteriormente al alta de a poco le vamos incrementando su actividad. Yo digo que lo mejor al principio es salir a caminar, uno les programa caminatas que van aumentando con los días la extensión que hacen de sus caminatas. Y después también existen centros donde pueden hacer rehabilitación cardiovascular. ¿Significa hacer gimnasia? Por supuesto, en los centros bien controlados por profesionales hacen gimnasia con aparatos y también hacen actividad de algún tipo deportiva, juegan al ping-pong, hacen vóley. Bueno, la idea es empezar a ingresar nuevamente a la vida. A la vida habitual. Y por último, nos quedan muy pocos minutos, pero te pregunto porque uno de los mitos es el paciente con infarto. A nivel sexual siente como que la situación ha cambiado totalmente y no puede seguir avanzando en esta etapa de la vida con un infarto a cuestas en lo referente a lo sexual. ¿Es cierto esto? No, yo creo que también uno los rehabilita y les enseña cómo van a empezar su vida sexual nuevamente, pero no hay que prohibirles nada. No hay que prohibirle y además esto es como un mito, ¿no es cierto? Porque muchas de las depresiones aparecen con esto. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que decir como para poder ayudar a las personas que están todavía fumando, que están comiendo muchas grasas? Y que es muy importante cuidar esos factores de riesgo para no tener que llegar a un infarto y que si por desgracia llegan a tener un dolor, que concurran lo antes posible, porque hoy gracias a las nuevas terapéuticas hemos logrado reducir en forma franca la mortalidad de un infarto. ¿Estás hablando de alguna droga que se usa en todos lados o que es muy difícil conseguir? No. Hoy hay drogas como son los trombolíticos de uso común y hoy en muchos centros lo que se utiliza es la angioplastia, destapar las arterias con angioplastia y poner stent precoz que ha disminuido en forma franca la mortalidad. Estamos hablando de valores que hace 20 años estábamos en 16, 18% de mortalidad y a menos del 3%. Ha bajado en forma increíble. En forma franca. ¿Es un beneficio para todas las personas que llegan a un lugar donde hay una unidad coronaria o es algo que se hace en pocos centros? Fundamentalmente a un lugar donde tenga unidad coronaria o terapia intensiva y que tengan la posibilidad de utilizar este tipo de drogas. No son drogas... si bien en el mundo ya se utiliza en las unidades de emergencia, se utiliza este tipo de drogas, todavía nosotros no lo tenemos bien desarrollado, pero bueno, creo que hoy todas las unidades coronarias o terapias intensivas cuentan con la posibilidad de utilizar estas drogas que son trombolíticas para beneficiar a los pacientes. ¿Existiría la posibilidad de llegar a la consulta en el domicilio y ante la posibilidad de un evento cardiológico? Yo creo que ¿se podría llegar a usar? Yo creo que apunta hacia eso, ¿no?
El problema, lo más importante es poder hacer bien el diagnóstico, porque son drogas que si el diagnóstico no está hecho en forma correcta, su utilización no es la adecuada, ¿no? Pero si nosotros hacemos el diagnóstico y tenemos la capacidad de profesionales que van al domicilio y lo pueden hacer, yo creo que hoy se podría empezar a utilizar en el domicilio. Quedó en parte del mundo ocurre se está eso. usando, ¿no? Sí, sí. Quedó clarísimo, tenemos que cuidarnos de todos los factores de riesgo. No hay duda. Y que tenemos muchas posibilidades de tratamiento, Totalmente. de kinesiología y rehabilitación. Así que... Sobre todo volver a nuestra vida cambiando nuestro estilo de vida, ¿no? Con un poco de depresión, después pasa eso, Sí, porque dejar siempre. de fumar es tan importante no solo para la parte cardiológica, sino para la parte respiratoria y para todo el cuerpo, ¿no es cierto? Así es. Así que bueno, ha sido un gusto tenerte con nosotros, se nos terminó el bloque. Bueno, nos vamos a ver también. seguido para escuchar hablar acerca de lo que es la cardiología, me parece muy importante, y que la población nos escuche, ¿no es cierto? Gracias por estar, Rodolfo, nos vemos. Bárbaro. Y ustedes no se vayan, porque ahora el próximo tema con el doctor Paulón va a ser Parkinson, tema muy importante. Ya volvemos. La doctora Amelia Franchi se viste en Antonella, Artigas 4916, Villa Ballester. La doctora Amelia Franchi se prepara en Marisa Stafforini, Makeup 4755-3818. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones. Controles que monitorean 200 cámaras apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. Argentina, tierra de oportunidades. Con nuestro campo, corazón de la nación. Fábrica a cielo abierto, mano de obra y acción. Somos productores. Somos cientos de miles, haciendo soberanía en todo el país. Soho Hotel, ubicado en el exclusivo y ecléctico barrio de Palermo Soho, se destaca por su diseño único, una mezcla perfecta de arte y modernidad, con amplias y luminosas habitaciones y un servicio personalizado. En Soho Hotel, su estadía será inolvidable. INX3, software para la industria. www.inx3.com.ar